Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por esta convocatoria. Como nos toca este año, la segunda charla de obra construida a través de Zoom, a través de esta plataforma. Hacía tiempo que ya veníamos percibiendo a Marcos, así que y poder escucharlo, es arquitecto, participó en varios concursos, recibió primeros premios, trabajó o fue colaborador, nos contará él, de Álvaro Sisa, y bueno, todo tuyo. A la lora. Bueno, sí, la verdad que era una deuda pendiente de Venado Tuerto, siempre por una cuestión u otra. Perdón que estoy acá cerrando cosas. Bueno, finalmente se dio. Recién le decía a Jeremías que me paré de la peña, porque presencialmente acostumbraban a agasajar los invitados con las peñas. Y bueno, en primer lugar agradecer la convocatoria. Estoy contento de poder, aunque sea por este medio, de poder responder a su invitación, que también era una deuda pendiente. Y bueno, nada, he preparado un poco un recorrido que va a ir incorporando algunas vivencias, algunas anécdotas, junto en paralelo con los trabajos, los encargos, o lo que iba sucediendo, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Vamos viviendo, transcurriendo, reflexionando, cambiando, afirmando, modificando, en fin. Así que sin más vueltas, vamos a ir directamente a la presentación. Yo sé que es un poco retórico de decirlo, pero a mí no me importa si alguien quiere hacer una pregunta o interrumpir, o si quieren escribir algo aprovechando que están los mensajes disponibles. No tengo ningún problema, es más que nada una conversación, más que una charla, y que podamos compartir un poco lo que hacemos, ¿no? Así que voy a compartir pantalla. Un poco bajito, hoy te escuchábamos mejor. A ver si subo el volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿O sigue bajo? Está bajo, pero mejora. No sé por qué. Ahí está el máximo. Acá se escucha bien. Yo escucho bien. Listo. Genial. Compartir. Bueno. ¿Se ve bien? ¿Todos están viendo? O sí, hagamos una lista en el grupo y después la vemos. Bueno, la historia está puesta en orden cronológico según las cosas que han ido sucediendo. Como bien decían, yo estuve viviendo un tiempo fuera de Argentina. Estuve en Portugal, trabajé 11 años con el arquitecto Álvaro Sisa. Me fui en el año 94, antes de recibirme, terminé quinto año de la facultad y emprendí esta aventura, literalmente una aventura, sin medios informáticos, de comunicación, sin digamos, una información previa o un medio para poder tener más presente hacia dónde me dirigía. Así que fue realmente toda una sorpresa en términos físicos, en términos de cultura, en términos de experiencias, en fin, un gran aprendizaje, ¿no? Y en esa época nos íbamos
generalmente buscando alguna experiencia o algún horizonte, no nos íbamos escapando, digamos, o intentando cambiar un mal destino, digamos, ¿no? Sino que era un viaje más de formación y de interés. Y cuando yo me fui, unos años después, se fue un amigo mío a Italia, él era un jugador de rugby, y había comprado un terrenito, que es este que se ve en pantalla, en Villa Riverindarte, que es a unos 20 kilómetros de Córdoba, hacia el norte, en una zona serrana, donde me encargó desde Italia, y yo estaba en Porto, una pequeña casita con un posible crecimiento futuro, él era soltero en ese momento, para cuando viniera a visitar su familia, sus padres, tener un lugar para él parar propio, ¿no? Y yo justo en ese momento estaba haciendo este edificio en Cornellà de Llobregat, que es al lado de Barcelona, cerca del aeropuerto, que es un polideportivo municipal de 24.000 metros cuadrados. Y en ese momento, digamos, todo el trabajo que yo estaba haciendo para el estudio quedó un poco postergado por este encargo tan pequeño que empezaba con 60 metros cuadrados y con toda una obsesión de que el proyecto no debía ser Sisa. Diría casi como una imposición, una autoimposición, en donde las premisas de diseño fue que no fuera parecido a Sisa. Entonces, en una de las visitas a la obra de Barcelona, con Sisa, en una noche, en una cena, en el hotel, le dije, mire, Sisa, estoy haciendo una casa, y me gustaría compartirla, a ver cuál es su opinión, qué piensa, en fin, etcétera, etcétera. Entonces le muestro esta casita que había hecho, los 60 metros cuadrados, y él con su whisky en la mano, con sus ojos entrecerrados y con su voz un poco muda y bastante silencioso, miraba el proyecto, escuchaba los comentarios, y cuando terminé me dijo, bueno, vamos a descansar, vamos a dormir, sin hacer ningún comentario. Entonces nos retiramos de la mesa, nos vamos al ascensor, y él estaba alojado un piso más abajo, yo continuaba el viaje en ascensor. Cuando llega a su piso, se abren las puertas del ascensor, se baja, sale, y yo ahí no aguanté más y le pregunté, Sisa, no es Sisa la casa, ¿no? Y él me dijo, no, pero no tenés que preocuparte con eso. Las puertas se cerraron, y yo en ese momento es como que me alivié. Es como que se me fue todo un peso, toda una presión que sentía, y por supuesto que después de esa conversación, de ese único comentario que hizo sobre el proyecto, volví a mi casa en Porto, tiré todo lo que había hecho y empecé de nuevo. Y empecé por donde creo que de alguna manera hay que empezar, ¿no? Que es reconocer un lugar, ver las posibilidades que hay, entender el proyecto, desde lo que piden, desde lo que necesitan. Y entonces me enfrenté a un paisaje sin ningún tipo de referentes construidos, sin vecinos. Y entonces dije, bueno, ¿dónde tengo que hacer este proyecto? ¿Qué es a lo que tengo que atender en este proyecto? Y ahí me vino esta imagen de Córdoba, repetida en todas las serranías de Córdoba, donde está presente el monte, la piedra y el agua. Entonces dije, la casa debería ser unas piedras en el monte. Esta analogía me resolvía prácticamente todas las incógnitas que se me planteaban, que era la relación de la obra con un paisaje, con un terreno, con una cultura. Me resolvía las etapabilidades, porque cada etapa podría ser contemplado como una piedra, y de alguna manera me despojaba de la forma
que debería ser cada piedra para transformarse en las unidades que se pedían. Si eran 2 dormitorios, si era un estar, si era, en fin, lo que fuera, un quincho. Cada construcción que se le anexaba, o que se le pudiera anexar, con esta lógica iba siendo parte de un conjunto que se veía comunitario y al mismo tiempo cada etapa quedaba cerrada en sí misma sin depender de un crecimiento. Acá aparece la primera maqueta, donde estas piedras contemplan una superficie estimada, una parte común, unos dormitorios, el tanque de agua y los servicios también se separaron como una piedra más. Y después vino la materialidad, o la idea de cómo materializar estas piedras, donde aparece el ladrillo como una envolvente completa en paredes y techos, lo que daba como un amarre, como un surgir, digamos, desde la tierra, y luego abierta hacia el paisaje, hacia las sierras. Este era el primer núcleo, el de 60 metros cuadrados, y el resultado. Después pasaron algunos años, y el primer encargo, cuando vuelvo a Córdoba, yo volví en el año 2006, aparece este encargo en La Pampa, Argentina. Se pasamos de las sierras a La Pampa, de La Pampa cordobesa, era el 2006, o sea, el auge de la producción sojera estaba en su esplendor, y estas familias italianas, en este caso, la familia de Becci, en el pueblo de Calchín, que es camino hacia Rosario, necesitaban un pequeño quincho, que le llamaban ellos, pequeño no tan pequeño, donde, claro, toda esta posibilidad de la soja les dio la posibilidad de crecimiento, ¿no? Ya tenían su propia balanza, ya se hicieron sus propios hilos, compraron más campos, bueno, una época próspera para el campo, y aparecían estos pequeños oasis dentro de todo el manto productivo, que era donde estaba la vivienda en el campo, ¿no? Entonces ahí en una familia tipo, padre, madre, y tres hijos. Esta es la ruta, y allá al fondo se ve ese pequeño oasis, que es donde estaba la casa. Cuando llegué me encontré con una casa muy humilde dentro de esta floresta, y el pedido era un ambiente para poder compartir con la familia. Me pidieron más o menos unas 30 personas sentadas para poder hacer las fiestas, las reuniones, los encuentros, los cumpleaños, en fin, etcétera, etcétera. Entonces lo que ellos imaginaban, yo traduje ese pedido en una superficie, que es el rectángulo rojo. Lo que ellos imaginaban era anexar a la casa existente este espacio, y poder conectar directamente desde la cocina, que está en este punto, al supuesto quincho. Al mismo tiempo aparecieron estos elementos aislados, que era un aljibe, un horno de barro, un horno chileno y un tanque australiano. El tanque lo usaban en verano para como pileta, y estos hornos eran usados más esporádicamente. Entonces la primera sugerencia fue decirles, dada la superficie que se pedía y el uso que proponían, que en vez de juntarlo, lo podíamos separar, seguir manteniendo esa conexión y esa proximidad con la cocina, pero que se diferencie claramente la parte nueva con la parte existente. Pero claro, esa separación tan ortogonal lo que producía era generar como un pasillo prácticamente entre lo nuevo y lo existente, y propuse esta rotación, en donde ya ese pasillo se empezaba a transformar en un espacio, y por otro lado me aproximaba más a los elementos aislados, y los integraba, digamos, en un nuevo uso con este nuevo espacio.
Por otro lado, de alguna manera, la casa que era la protagonista, que fue hecha por los padres de los dueños, me parecía que tenía que complementarla y no competir, por más humilde que sea la construcción. Entonces se me ocurrió proponer toda una galería perimetral en donde el plano o el primer plano iluminado iba a seguir siendo la casa, este es el camino por donde uno ingresa, el aljibe que actuaba como rótula, y proponer lo nuevo con sombra. Entonces estaba claramente diferenciado y complementado. Y a través de la galería uno se conectaba con la cocina o con el nuevo salón. Así quedó el proyecto, la maqueta. Este es el ingreso, se ve claramente el espacio en sombra y el espacio en primer plano de la casa. El horno ya integrado, más próximo, el horno de barro. La vuelta, la relación de ese espacio, no pasillo. El interior. Y en ese momento, la verdad que yo venía con toda una inercia de cómo se hacían las cosas en Portugal, en el sentido de que el arquitecto, las decisiones que tomaba, los detalles que proponía, la materialización de la obra, digamos, era siempre respetada, siempre se construía de la manera que uno decía y que uno pensaba, y esa inercia me llevó a que esta pequeña obra del Quincho, tomara decisiones en ese momento que eran difíciles de ejecutar, o por lo menos no estaban tan acostumbrados los albañiles, los constructores, con lo cual me llevó un sacrificio y un dolor de cabeza importante, que las cosas fueran tal cual como yo las había pensado, sin ningún tipo de margen en la ejecución. Entonces a partir de ese momento dije, acá tiene que haber algún cambio, digamos, si las cosas tienen que ser exactamente como yo digo, sin margen de posibilidad, no estaba en el lugar indicado para realizarlo, y si quería estar en el lugar, si quería estar acá, algún cambio tenía que producir. Y aparece este personaje, a mí me gusta mucho la cocina, cocinar, que es Francis Mallmann, que es un chef argentino, que trabajó prácticamente en las mejores cocinas del mundo, principalmente en Francia, pero bueno, ha ganado los premios más emblemáticos de la cocina a nivel mundial. Y él en un momento, a pesar que tenía la posibilidad de abrir un restaurante o de hacer su arte en cualquier parte del mundo que él eligiera y de la manera que él eligiera, decide volver al país y decide volver a la cocina primitiva, diría yo, lo más primitivo, que es el fuego, con los productos de siempre. Acá no hay una sofisticación de hacer un plato sofisticado, sino que de alguna manera la sofisticación está en cómo él interpreta los productos de siempre con la manera de cocinar de siempre. Y aparece este encargo muy particular, que son 3 casitas, 3 cabañas, como lo llamó el dueño, en Villa Icho Cruz, que está al lado de Carlos Paz, a unos 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba, un lugar serrano, un lugar de vacaciones, de fin de semana. Y acá arriba hay una casa, que es la casa de los suegros de mi cliente, del dueño, que además es amigo, y él venía viendo este terreno que estaba como que nadie lo ocupaba, como que estaba quedado, hizo las averiguaciones municipales y era un terreno que no tenía dueño. Entonces él me llamó diciéndome, mira, quiero empezar el proceso de usucapión, que es el hacerse cargo, pagar los impuestos,
y pasado un tiempo, si nadie reclamaba, quedaba en propiedad de mi cliente. Y quiero hacer esto, quiero hacer 3 casitas para alquilar, con una pileta, pero tengo que hacerlo en, creo que eran 4 o 5 meses, y no tengo plata. O sea que un proyecto sin terreno, sin plata y sin tiempo. Como era muy amigo, acepté el desafío. Y además me dijo que tenía un constructor de la zona que se dedicaba a hacer este tipo de emprendimientos, las mal llamadas cabañas, pero que construía este tipo de cabañas, ¿no? En madera. Era la tecnología que implementaban, ¿no? Entonces, yo lo que traté de convencerlo es de decirle, bueno, tratemos de transformar esto en una experiencia y saquemos un poco el estilo, ¿no? Saquemos un poco esa presencia esa referencia formal a algo que no era propio. Y estas 2 imágenes, la de la izquierda es Porto, que es donde yo viví 11 años, y la derecha es un camino en el Valle Tras la Sierra, en Yacanto, donde mi familia tiene casa, donde se producen como atmósferas parecidas, pero con realidades completamente distintas, ¿no? Entonces, Porto medieval es una ciudad iluminada, es una ciudad cautivadora, pero no es lo propio. Lo propio, o lo que yo siento como propio, tiene más que ver con la fotografía del valle, con la fotografía del monte, y esa vegetación un poco autóctona, ¿no? Entonces, el lugar era este, un terreno que se accedía por la parte superior, bajaba unos 15 metros hasta el límite inferior, y con toda la vista hacia las pequeñas sierras. Estamos en las sierras chicas, de dimensiones bastante modestas, pero en fin, todo el valle de Calamuchita, de Punilla, virgen con el fondo de la sierra, ¿no? Entonces acá vuelve un poco, la primera casita que mostré de mi amigo, nunca se llegó a hacer, no se construyó, pero me vino toda esa experiencia de la relación de la casa con el monte, la piedra, el agua, los elementos que siempre encontramos en el paisaje serrano. Esta es la situación del lote, había tres vecinos, 3 también chalecitos para alquilar, bastante impertinentes con su pretensión de estilo, la casa de los suegros de mi amigo, el camino de acceso, el terreno que bajaba, y entonces volvió de nuevo la analogía del monte y la piedra, y dije, cada casita será una nueva piedra. Esta es la implantación, donde prácticamente es como un contenedor ciego que aísla un poco la experiencia de las construcciones bastante precarias, digamos, del contexto, y enfocaba la vista directamente al paisaje. Esta es la situación de la implantación. La planta era muy sencilla, era para 4 personas, un dormitorio, una sala, dormitorio, cocina y un bañito, y la pileta común. La situación de los desniveles, esa posibilidad daba que una cabaña podía mirar a través o por encima de la próxima, y no se interrumpía en ningún momento el perfil del horizonte serrano. Aparece nuevamente esta idea de materializarlo en ladrillo, el hecho de ser completamente ciego hacia el lado de la calle y de los vecinos, daba esta idea abstracta, ¿no?, de roca emergiendo de la tierra. Esta es una foto de la construcción. Y hacia el otro lado, en la parte abierta, era como una roca pulida, excavada, abierta, para poder allí contener toda la habitabilidad de la piedra, ¿no? La planta muy sencilla,
había 65 metros mínimos a respetar, el módulo cerrado con las galerías inclusive. El módulo cerrado tiene 40 y el resto es toda la galería con el asador. Y por código pedían que tuviera como mínimo dos inclinaciones, doble inclinación del 30% creo que era, con lo cual aparece este quiebre, ¿no? Donde la losa baja para allá y baja para este lado. Esta es la maqueta final. Y el tema de la tecnología también fue todo un proceso en donde, por suerte, con este constructor que construía en madera, fue el que hizo la obra, y con él íbamos hablando permanentemente en relación al costo, a las posibilidades, a lo que se encontraba, al tiempo, a la rapidez en que se podía hacer la obra. Y claro, yo había venido, cuando hice el quincho, más pensando como en esta máquina alemana que te hace el piso de ladrillo solo, pero la realidad demuestra otras cosas. Y en esas nuevas cosas que demuestra la realidad, que es el ingenio, la posibilidad, bueno, encontré todo un estímulo y todas unas nuevas posibilidades de poder darle sentido a esto de siempre, como decía de Francis Mallmann, tratando de transformar el problema en una nueva posibilidad y darle más un sentido de experiencia a la obra, o al conjunto, al ir a las cabañas, esa relación directa entre un espacio y un paisaje y un lugar, y sacarle toda la parte intelectual, digamos, en cuanto a construcción, a la parte física, ¿no? Y formal. La construcción se hizo con bloques de cemento, las losas se hicieron con viguetas y molones de cemento también, quedaron todas vistas, pintadas, se impermeabilizó por afuera y se revistió con ladrillo. Después aparecía todo el tema de la infraestructura, que de alguna manera, bueno, esta abstracción de la piedra, al ponerle un tanque de agua, al ponerle el gas interior, al ponerle todo, digamos, todas las demandas técnicas, se empezaba a desvirtuar todo el concepto, ¿no? Entonces decidí separar el tanque de agua, y al mismo tiempo ahí podía alojar las garrafas de gas, todas las acometidas de agua, y toda la instalación iba por afuera, no había caños internos y se pinchaban en los puntos que fueran necesarios. Esta es la doble cara, digamos, la ciega, la abstracta, la de la roca pesada emergiendo, y la roca calada o abierta en relación directa con el paisaje. El ingreso. Acá pasó algo, algo gracioso, bueno, no sé si gracioso, hoy lo veo gracioso, pero recuerdo que estábamos, claro, la obra empezó en agosto, fines de agosto, y se tenía que inaugurar en enero, porque empezaba la temporada y ya tenía que empezar a producir ingresos, ¿no? Entonces un día llego a la obra y veo estas macetas, ¿no? Con estos banquitos, ¿no? Cosas que había incorporado la dueña, como una manera de mejorarlo, de algún tipo de impronta personal. Con lo cual yo cuando llegué me enojé muchísimo, porque dije, ¿cómo poner macetas en medio del campo? Teniendo el terreno que tenés, si querés poner planta, ponela en la tierra. La maceta es para balcones, para cuando no tenés espacio, cuando no tenés verde. Bueno, me enojé, y a Milce, un poco desilusionada y un poco amargada, dijo, bueno, no te preocupes, ya las voy a sacar, en fin, etcétera, etcétera. Y después cuando volví, y ya con la conciencia con mi almohada, dije, no, acá el que está mal soy yo, no es ella. Ella en todo caso está haciendo desde el lugar que ella cree que puede mejorar, y de alguna manera eso daba
la idea de que estaba contenta con lo que se había hecho, de que se había apropiado de lo que se había hecho, y ahí entendí que yo ya no era más el dueño de esto. En realidad nunca lo fui, uno es dueño de una idea, de un proyecto, de una propuesta, de una solución, pero no en sí de la obra, ¿no? De lo material. Entonces el otro día volví, me junté con ella, le pedí disculpas, y le dije que al final que dejara, que me parecía que mejoraban realmente el paisaje y la propuesta. Y después, ¿no? ¿Cómo es la mente? ¿Cómo es la cabeza? Uno cuando ya asume o asimila una situación, empieza como a verle los aspectos positivos, ¿no? Entonces dije, bueno, al final no está tan mal, porque las mesitas que están medias oxidadas, las macetas que son marrones, de alguna manera se relacionan con el ladrillo, las piedras de alguna manera se relacionan con el tanque, y ahí me quedé tranquilo y dije, bienvenidos sean las macetas. Ahora un poco un recorrido. Y cuando terminamos en la primera, esto se pudo terminar a tiempo, se inauguraron ese verano, funcionaron ese verano, pero no dio tiempo para revestir la última cabaña en ladrillo. Entonces simplemente se estucó, se impermeabilizó y se pintó con pintura impermeable, y después que pasara la temporada se iba a recubrir con ladrillo, que fue lo que se hizo, ¿no? Entonces yo mirando esta imagen, dije, bueno, tampoco están tan mal si fueran blancas, ¿no? Si lo hubiera revocado. Y tampoco hubiera estado mal, no sé, si hubieran sido en piedra, o si hubieran sido en alguna otra materialidad que hubiera sido la más económica o la que estaba a disposición, ¿no? Entonces ahí recibí o entendí un mensaje favorable, en el sentido que cuando uno toma una decisión que de alguna manera es pertinente y es coherente y es satisfactoria desde todos los lugares, paisaje, lugar, entorno, cultura, economía, etcétera, etcétera, la materialidad no la hace depender de un sentido, sino que es la relación con todas las otras cosas lo que le da sentido. Y por último, la imagen de abajo, que me acordé de Giancarlo del Carlo cuando yo lo escuché una vez en la facultad, cuando era estudiante, arquitecto italiano, de Urbino. Siempre me quedó un comentario cuando él decía que cuando un arquitecto actúa en la naturaleza produce un desequilibrio, y que la arquitectura tiene el deber de restablecer. No el mismo, pero sí restablecer un equilibrio entre lo artificial y lo natural. Y esta foto me pareció pertinente, digamos, a ese comentario en donde aparece esta relación nueva del paisaje, el nuevo paisaje artificial con ese paisaje natural. Un día estaba en el estudio de CISA, y le hacen un encargo para Rotterdam, en Holanda, una península donde existía ahí un master plan de la municipalidad, digamos, del gobierno de la ciudad, en donde a cada edificio contemplado en ese master plan se lo encargan a diferentes arquitectos de auge del momento, ¿no? Así se le toca a esta torre. Ustedes ven el cursor, ¿no? ¿Alguien me puede...? Sí, se ve. Sí, Okay. Sí, sí, se ve. Ok. Sí. Se le encarga a esta torre, que en realidad el plan original contemplaba un basamento y 2 torres. Esto de Sisa, esto de Cruz y Ortiz, lo de atrás, no sé, no me acuerdo si era MRBD o alguno, bueno, todos estudios de reconocidos del momento, ¿no? Entonces un día también cuando fui a visitar la obra de Barcelona, la misma que le mostré, el polideportivo con Sisa, esta vez parábamos en un hotel que estaba al frente de la Plaza España, en Barcelona, que es esta. Y cuando salimos a la vereda, Sisa dijo, mi edificio en Rotterdam.
Entonces yo ahí me animé y le pregunté, porque para mí el edificio no era, no sé, me parecía que era como un neo algo, más que Sisa, un neo art deco, un neoclásico, hay una mezcla de neos. Y yo le dije, Sisa, ¿por qué ese edificio en Rotterdam? Y él me contestó, ¿sabes lo que pasa, Marco? Que hoy si no haces ningún voladizo, ningún alarde tecnológico, ninguna maniobra sofisticada, pareciera que no sos contemporáneo, que no sos un arquitecto contemporáneo. Entonces, más allá del comentario, y más allá de que me sigue sin parecer, o mejor dicho, no tengo feeling, digamos, con ese edificio, no tengo empatía, lo que entendí es que con lo que hacemos estamos dando una opinión, que nuestro lenguaje natural es la obra, es lo que construimos, y que en esa construcción debería, en mi opinión, debe existir un mensaje. Después que hice las cabañitas, aparece una familia rosarina que heredan un terreno en la localidad, se llama La Pampa, que está pegado a Ascochinga, estamos yendo para el norte de Córdoba, cerca de Jesús María, donde heredan este terreno que contenían 2 chalecitos existentes, que se entraba por la esquina en una parte alta, que el terreno bajaba y remataba en un hilo de agua, un pequeño arroyo que pasaba por la propiedad. Esta herencia y esta clienta, en particular voy a hablar de María Julia, que es quien me llamó, pertenecían a la familia, a una tía, la tía Esther, en donde mi clienta, María Julia, pasaba todos los veranos, toda la infancia en este lugar. Por lo tanto, tenía toda una carga emocional y de memoria también del lugar importante. El tío era constructor y fue el que realizó estos 2 chalets, en primer lugar el de piedra y en segundo lugar este blanquito. Y cuando yo llegué vi esta relación, esta explanada de acceso, los 2 chalets y este roble gigante en la cota alta, y hacia el otro lado el terreno descendía, hacía como una plataforma, unos 3 metros, menos 3 metros, ¿no? Y después la bajada hacia el arroyo. Lo que ellos me pidieron, o lo que ellos imaginaron, lo que María Julia me pidió en ese momento, es recuperar los 2 chalets como dormitorios, como habitaciones, y hacer un espacio central, social, digamos, el estar, comedor, cocina, todo nuevo, que uniera ambos chalets. Ellos tenían hijos grandes, independientes, entonces pensaban que los hijos iban para un lado y ellos por el otro, y se unían con este nuevo espacio. Pero bueno, yo al ver la situación del acceso con el roble, me parecía bastante imprudente producir una unión, por lo menos en la parte alta o apenas uno llegaba. Entonces la primera propuesta fue invertir lo que ellos pidieron, llevar la ampliación a la cota baja, a esa plataforma que se hacía a menos 3 metros, ingresar por arriba, como se ve acá, con una escalera, me conectaba con el primer chalet, llegaba a una cota baja, donde estaba toda la parte de estar, cocina y expansión, y unir con un núcleo de escalera al segundo chalet, al de piedra, ¿no? Y envolver, como con este brazo, toda la situación del roble, todo vidriado, en fin, etcétera, etcétera. Esto se lo mostré, fue bienvenido, fue aceptado, ya prácticamente estábamos para empezar el desarrollo del proyecto, pero yo sentía alguna intranquilidad aún, ¿no? Y pensé que el proyecto pecaba de alguna manera de una pretensión que no estaba atendiendo a lo que realmente debía atender. Estas, por ejemplo, son 2 tranqueras en el Valle de Tras la Sierra, en Yacanto, en el mismo lugar que les conté recién,
donde yo tengo casa, y este es el mismo camino, y las dos tranqueras están una al frente de la otra, ¿no? Evidentemente hay una diferencia, una resuelve lo que tiene que resolver, y la otra quiere dar un mensaje que excede lo que tiene que resolver, ¿no? Entonces volví al terreno, lo caminé mejor, lo observé mejor, y empecé a ver que había algunas construcciones aisladas, además de los dos chalets. Aparece un volumen como un depósito, aparece una pileta bastante deteriorada, y entendí que la lógica tenía más que ver con una secuencia de construcciones, los chalets, el depósito, la pileta, y que todo estaba unido por una lógica que era mucho más lógica que la mía, que era la curva de nivel. O sea, todas las construcciones se relacionaban sin tener que hacer un cambio de nivel. Entonces ahí entendí que el proyecto debía ser una banderola más de esta guirnalda. Esta es la situación del terreno, las pendientes, el chalet blanco, el de piedra, el depósito y la pileta. Esta es la existencia. Entonces lo que convencí, lo que acordamos, es decir, bueno, vamos a tomar un chalet, el de piedra, el original, a este lo vamos a convertir en todos los dormitorios, en el dormitorio principal, digamos, del matrimonio. A este le vamos a anexar en este punto la parte social. El chalet blanco lo vamos a recuperar con una pequeña kitchenette, como si fuera completamente independiente para sus hijos, parejas, novias, nietos, lo que fuera. El depósito lo vamos a transformar en la zona de fuegos, y la pileta la vamos a usar como contenedor para hacer otra pileta dentro de la pileta, por el deterioro y por las dimensiones que tenía. Eso fue lo que acordamos, y así empezó el desarrollo. Ahora el tema era cómo vincular, un poco como pasó con el quincho, cómo vincular esta parte nueva con esta preexistencia cargada de memoria y de recuerdos, sin absorberlo, digamos, no sé, sin desvalorizarlo, sino poniéndolo en valor y siendo parte de un todo. Entonces se me ocurrió esta analogía que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con un contacto puntual, en donde la arruga debía seguir siendo arruga y lo nuevo debía demostrarse que era nuevo, sin caer en imitaciones o en traslaciones directas entre un momento y otro momento. Entonces, la ampliación se junta en este punto, produce el ingreso a la parte social, la galería, el depósito transformado en fuegos. Aparece también esta idea, como en las cabañas, de sacar toda la infraestructura, el gas licuado, la lavandería, el tanque de agua, los termotanques, las calderas de calefacción, toda esa central nuclear que le digo yo, también se separó, producía el acceso, el otro chalet absolutamente autónomo, y la pileta ya de dimensiones más adecuadas dentro de la otra pileta. Por otra parte, una pequeña demolición que se hizo, que no era parte del proyecto original, todos los escombros y todo eso sirvió para rellenar el resto de la pileta existente. Esta es la propuesta. Y lo que sí me pidió es que estas casas están orientadas, el norte está hacia la derecha, están orientadas hacia el este, hacia el arroyo, hacia el paisaje más atractivo, digamos, pero me decía que era muy oscura, que los recuerdos de ella eran que eran casas muy sombrías, y que quería que la parte nueva pudiera ser mucho más iluminada, a pesar de seguir valorando la vista hacia el arroyo. Entonces aparece acá, por sobre una altura, la casa se semi-entierra, una lucera, ¿no? Un ingreso de luz que permitía toda la parte del norte, y al mismo tiempo la galería se quiebra también para seguir
dejando la posibilidad del ingreso de la luz. Estos es un poco los croquis que hicimos para charlar con María Julia y explicarle un poco las ideas. Esta foto la pongo para decir que la construcción no tiene ningún tipo de protagonismo, es ladrillo, pared 30 de ladrillo, hormigón, losetas y todo revocado, atendiendo un poco a la analogía entre lo nuevo y lo viejo, la piedra y el revoque. Y la única parte que aparecía en este nuevo espacio es este volumen, que de un lado me resolvía los fuegos de la cocina y del otro lado todo el apoyo al salón de estar, con una salamandra, digamos, embutida. Así quedó. La pileta dentro de la otra pileta. El antes y el después. En esta foto se entiende bien el tema de la cinta, ¿no? La cota, el primer chalet, el segundo chalet, lo nuevo, los fuegos y la pileta hacia la derecha. Y esto es lo que encontré. Y esto es lo que dejé. Pero a esto se le suma toda una historia con el personaje de la tía Esther, que a medida que yo empecé a ir a la obra, que me empecé a relacionar con la gente de la comuna, todo el mundo me empezaba a hablar de la tía Esther, ¿no? Se ve que era un personaje simbólico y muy querido por la comuna, en donde, bueno, aparecían historias. Parece ser que la tía Esther era un poco como, actuaba un poco como asistencia de los que se enfermaban, ella los ayudaba, los medicaba, los contenía. También la relación social que tenía con los integrantes de la comuna, donde los invitaba a veces que pasaba algún paisano a tomar un bermucito. La pileta, que tenía esas dimensiones, muchas veces en verano, cuando hacía altas temperaturas, invitaba a la gente del pueblo, a los chicos del pueblo, a que se pudieran refrescar un poco. Digo, estos dos chalets con un roble, que fue lo que yo vi, empezaron a tener mucho más sentido cuando empecé a conocer las historias de la tía Esther, ¿no? Y también me di cuenta que de alguna manera esta casa formaba parte de la memoria colectiva del lugar. Siempre ese recuerdo y ese cariño y esa presencia que seguía teniendo la tía Esther, ¿no? Entonces, bueno, abajo ven que hay como una figura ahí, que es el casero. Yo decía, bueno, quizás lo que dejé sigue proponiendo como este imaginario, en donde en algún momento alguien que pase y que la conoció pueda seguir viéndola en su memoria y a la distancia, dentro de estos dos chalets con este roble. Un día estaba buscando información para un contenido que tenía que escribir, que armar, que tenía que ver con el patrimonio. Y vi una conferencia que sí se dio en la Politécnica de Madrid, en la Facultad de Arquitectura, que era sobre patrimonio. Y él termina la conferencia con esta imagen. Esta imagen pertenece a un plan que él hace de una costanera, marginal, como se dice en portugués, que era todo un trayecto de una costa en la ciudad de Vila do Conde, al norte de la ciudad de Porto, que remataba en este fuerte, que era justo la unión de un río que desembocaba en el mar, ¿no? Estos fuertes de defensa medievales típicos, digamos, europeos.
Y esta explanada en su origen estaba llena de, bueno, de paseitos, de cantaritos, de faroles, bueno, de todas pequeñas situaciones sumadas unas arriba de las otras, y sí se decide limpiarlo absolutamente y proponer una sola plataforma, ¿no? Entonces él decía que el patrimonio es un enfermo y que la cura es el silencio. Y a mí me parecía, o me pareció, que al limpiar absolutamente todo, cobra significado e importancia lo que realmente tiene que cobrar significado e importancia, que es la inmensidad del mar, ese horizonte que brinda el océano, y ese fuerte que tiene que ver con la historia. Y bueno, después de todas estas obras, el que se quedó en silencio fue un poco yo, porque tuve una seguidilla ahí de unos años un poco con malas suertes, y me empecé a llenar como de algunas broncas, ¿no? Como de algunas decepciones, cuando lo personal empieza como a avanzar sobre lo profesional, ¿no? O a condicionar lo profesional. Y estaba viendo bueno, la posibilidad de hacer algún concurso o algo, a la falta de trabajo o el silencio de obra por lo menos, y siempre aparecían como estas, no sé, hacer la casa para el usuario ideal, en el terreno ideal, todo como si fuera un idílico, ¿no? Y yo tenía tanta bronca que dije, voy a hacer la casa para un HDP. Y ahí apareció todo un entretenimiento, encontré, digamos, una manera de descargar toda esa decepción y transformarlo en un hecho no solo creativo, sino sanador. Entonces, bueno, les cuento un poco la casa que pensé. Dije, ¿cómo debería ser la casa para un HDP? Entonces dije, bueno, una entrada larga, continua, sin ventanas, un recorrido que llegue a un espacio cerrado y que solamente tenga un patio central de 3x3, que es el mínimo que aprueba la municipalidad acá en Córdoba para ventilar una sola altura, ¿no? Y que toda la situación sea en torno a ese patio y absolutamente cerrado y negado al exterior. En corte me lo imaginé como un serrucho, como algo que, no sé, que junte telarañas, que sea difícil de limpiar, de mantener, de impermeabilizar inclusive. Y con lo que más me divertí fue con el baño. Le dije, ¿cómo debería ser el baño para un personaje como este? ¿No? Entonces dije, bueno, el baño se entra a la altura normal, donde yo me lavo no tengo espejo, y pongo el inodoro en otra cota para las necesidades, y mientras esté haciendo las necesidades, sí le pongo un espejo, ¿no? O sea, que se vea haciendo lo que él generalmente hace todo el tiempo. Pero después dije, bueno, no hay uno, hay un montón. Entonces, la casa se puede transformar en una manzana, ¿no? La manzana se podría transformar en un barrio, y un barrio se podría transformar en una ciudad, ¿no? Una ciudad de HDPs. Y juntamente con esto, que de alguna manera me sanó, me liberó y me puso en un lugar como de más entusiasmo, aparece una serie de dibujos que tiene más que ver con encuentros, y las broncas se quedan un poco afuera, ¿no? Y empecé a figurar como esta idea entre dos personas que se acercan, que se seducen, que se miran, que al principio parecían así como más distantes, y después empezaron a aparecer como más enredadas, como más juntas. Y esto me llevó a generar una serie de esculturas, en que yo lo denominé abrazo, a la primera que me imaginé. A la izquierda es como la imaginé, en un pedazo de madera, con estos
lazos, digamos, que se entrelazan, que tienen que ver con el encuentro, que tienen que ver con el abrazo, que tienen que ver con una complicidad, con un disfrutar, etcétera, etcétera. Y a la derecha, cómo quedó la escultura, ¿no? Ya cambió un poco la materialidad, lo hicimos en un taller de herrería, y con las piezas que encontraba, le iba encontrando el sentido a eso que pretendía inicialmente. Y después, cuando la traje a mi departamento y la puse en este lugar, apareció una luz que le dio una sombra. Y esa sombra, en mi opinión, invertía los roles, porque para mí la barra estilizada y larga era el hombre, y el brazo era la mujer, y cuando apareció la sombra se me invirtió un poco esa situación, ¿no? Entonces la de abajo pasó a ser el hombre y la de arriba la mujer. Entonces, acá lo pensé de una manera, lo hice de otra manera, y apareció algo absolutamente nuevo al final. Ya enroscado un poco en esta nueva beta que había encontrado y que tanto me entusiasmaba y me satisfacía. Esto también, estamos en mi casa en Yacanto, en Tras la Sierra, y ese concepto de unión, ese concepto de complicidad, ese concepto de encuentro, se empezó a traducir en estos troncos que encontraba, son troncos que están depositados para leña, para la salamandra o para el asado, que los empecé a sacar, y empecé a ver que algunas figuras con otras figuras, tal cual como estaban, si los combinaba, se resignificaban y producían un nuevo mensaje, una nueva unión. Y que esas piezas aisladas, insignificantes, cuando se juntaban, generaban un mensaje. De Embruto vinieron a Córdoba, y en Córdoba se limpiaron simplemente, pero tienen que ver con un ensamble en donde no hay absolutamente nada mecánico. Entonces el mensaje del abrazo y del encuentro, en mi opinión, se alimentaba mucho más, porque también entraba en juego el equilibrio, o sea, entre ambos en una sola posición quedan estables. En cualquier otra se desestabilizan y se caen, ¿no? Entonces el encuentro, la necesidad, la complicidad, se hacía mucho más evidente. Y me acuerdo una charla que tuve con Angelo Bucci en un momento, en una cena, donde estábamos hablando de Europa, de Latinoamérica, en fin, estas realidades distintas, ¿no? Y él me comentó una anécdota, ¿no? Que tiene que ver con dos baldes, un balde que está lleno de cangrejos y el otro balde que está a la mitad de cangrejos. Y él me decía que el balde lleno es Latinoamérica, y que el balde a medio llenar era Europa. Y me preguntó, ¿de qué balde sale primero un cangrejo? Entonces yo, bueno, lo obvio es como decir, del más lleno sale más rápido. Y él me dijo, no, porque del lleno, el que quiere salir, el resto lo empuja para abajo. Y del medio lleno, el que quiere salir, el resto lo impulsa, el resto lo ayuda. Y eso lo cuento porque, bueno, esta escultura, que ya son 3 piezas, tiene una que ayuda a soportar y a estabilizar esta pieza, que al mismo tiempo impulsa y le da despegue a la última pieza. Y por último, para terminar, volvemos a Yacanto, volvemos a Tras las Sierras, volvemos al valle de Tras las Sierras, de fondo ya están las Sierras Grandes, los Gigantes, y el Champaquí como cerro simbólico, significativo y más alto del cordón de las Sierras Grandes. Esto es el valle de Tras la Sierra, esta es mi casa, o sea que es un pedazo de ese valle, del que está por kilómetros.
Esto acá es un algarrobo que mi papá encontró cuando compraron la casa y desmalezaron, lo encontró muy, muy pequeño, y que cuidó y que creció, hoy está mucho más grande. Y esto es una piedra más de todas las piedras que se encuentran en los arroyos serranos de Córdoba. Ahí está mi hermana y mi sobrina. Y cuando papá fallece, lo cremamos y lo enterramos, enterramos sus cenizas en ese algarrobo. Yo lo único que hice fue llevar esa piedra que estaba en otro lugar y ponerla al lado del algarrobo. Y algo que se transformó es que lo de siempre empezó a cobrar un significado distinto al aparecer un nuevo argumento, ¿no? Un nuevo, al aparecer papá. Entonces, para el casero, ese algarrobo de siempre, y uno más de tantos, pasó a ser el algarrobo Don Antonio. Ese pedazo de siempre de ese valle pasó a ser el patio del Pa, y esa piedra de siempre, esa piedra más, pasó a ser el banco del nono para mi sobrina. El argumento, lo que nosotros decidimos, lo que nosotros ponemos, lo que nosotros aportamos, de alguna manera, tiene que tratar de restablecer o de establecer una nueva posibilidad, transformando lo de siempre en algo nuevo y mejor.